Hola, mi nombre es Valeria Reyes López del grupo 304 y este es el capítulo 3, la fe. Visualización y creencia de la construcción del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce con su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza el momento del subconsciente y ahí se transforman en su equivalente espiritual. La única forma que se induce una respuesta a la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender la mejor importancia de un principio de autosugestión. Asume a la transmutación del deseo de su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación de que las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de sugestión. Por ejemplo, considera el propósito con el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo de su contrapartida física. El dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencerlas al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo, y ello actuará en esa creencia de su subconsciente, le devolverá la forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar esto que usted desea. La fe es un estado mental que usted puede incrementar la voluntad de una que haya dominado a tres principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de estos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a la subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en los hombres. A través se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, éste les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso del pensamiento que sea repetidamente encuasado hacia el subconsciente resulta aceptado e influyente en el subconsciente, que produce traducir este impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse con su equivalente física en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad a través de estos. Mezclados con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden la energía que tendrá por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que hayan mezclado con la fe, sino que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar al subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva, con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno de millones de personas experimentan, denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para surgirle de nuevo que usted puede beneficiarse, transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir
en su equivalente físico o monetario. En un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar, su convicción o su fe es el momento que termina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión. Como tal, yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño, la manera más realista, cuando se dirigía a su subconsciente, comportarse tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que le dé en ese estado de convicción o de fe que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y quite importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones se convierte en una morada favorable para este estado mental, conocido como fe. Una mente así dominada puede involuntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han extenuado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o cualquier dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Es un lenguaje que cualquier humano normal podría entender. Describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde todavía no existe. Tenga fe en usted, fe en el infinito. Antes de empezar, deberá recordar que la fe es el elixir externo de la vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda la acumulación de riqueza. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de la autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo. Sea la afirmación verdadera o falsa, hacia un hombre repite una mentira una y otra vez. Con el tiempo aceptará que esa mentira como algo cierto, más común creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y se anima con entusiasmo y con los que combinan una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con ella, que la dominan.
Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue trae infinidad de ideas afines. Adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial, para informarnos de cómo se puede plantar en la mente de la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente inmediata de la repetición del pensamiento. Por eso, le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repite en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase de dejar a un lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizás usted descubra su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la sugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamientos puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Fórmula para la confianza en uno mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido en mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en la realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objetivo que haya tras de él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de la disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo, el cinismo y cultivaré amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que no me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Tras esta fórmula, hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El hombre por el que dicha ley no se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de esta especie humana, si es usada de forma constructiva. Por otra parte, si se usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamientos
tiene la tendencia de vestirse de su equivalente físico. El desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamientos positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad, como transformaría en realidad un pensamiento corregido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles para la emplea correctamente, o acaba con la vida y se hace mal uso de ella. Así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y la prosperidad, o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza de su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia finita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón, mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Así como el viento arrastra un barco hacia el este y otro hacia el oeste, usted será elevado y hundido por la ley de la autosugestión, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien descrita con los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues en el mundo construimos que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. ¿Qué genio yace dormido por su cerebro? En algún rincón de su carácter está lentamente dormida la semilla de la realización, que si se germina y se supiera en acción, lo elevaría a niveles ¿Qué tal usted nunca soñó alcanzar? Así como un virtuoso que pueda arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de un violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracaso, que en todo lo intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años, fue un don nadie, que de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró a su vida y se despertó al genio dormido que había en su corazón, en su cerebro, para darle al mundo uno de los hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y del amor. Le aconteció a través de Han Rulset, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamientos propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir de análisis de vida y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existe la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que han valido de ella. El nazareo encabeza la lista. La base de la cristianidad es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, son nada más y nada menos que la fe. Si hay fenómenos milagrosos, se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideramos el poder de la fe tal como nos lo mostró un hombre bien conocido por la humanidad, el Mahatma Gandhi de la India.
En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a través de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir a 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se hubiese al unísono como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? Como una idea construyó una fortuna. Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en un funcionamiento de los negocios y de la industria, será interesante como provechoso analizar un proceso en el que se produce un excelente ejemplo para la comprensión del medio por el cual los industriales y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas, el dar antes de intentar recibir. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos del siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente estos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si usted es de los que se ha preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas de historia de la creación de la United States Steel Corporation, le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disparará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de la porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram, y la describiremos en su cortesía. Un bonito discurso de sobremesa por millones de dólares. Aquella noche del 12 de diciembre del 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del Universe Club de la Quinta Avenida para hacer los honores a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simpson y Charles Street Smith, llenos de gratitud por la prodigia hospitalidad con que Charles M. Switchbaugh le había regalado durante la reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de acero de 38 años, la Sociedad de Banqueteros del Este de Estados Unidos, pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convicción. De hecho, le advirtieron los corazones que rellenaban las camisas de New York no reaccionarían a la oratoria, y que si no se quería aburrir en los Sidman y Harriam y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intracedencias amables, pero nada más. Incluso John Piper Morgan, sentado a la derecha de Snowball, como dedicada su indignidad imperial, había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron, de manera en que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron las habituales 7 y 8 platos. Hubo poca conversación,
y versará sobre que se versase. Fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueteros y agentes de la bolsa habían visto antes a Schnuback, cuya carrera había florecido. En los bancos de Monongahela ninguno lo conocía bien, pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1,000 millones. La United States Steel Corporation nacería ahí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charles Snow en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero con incorrecciones gramaticales, pero los perfeccionistas del lenguaje nunca se interesaron en Snow, lleno de refranes y compaginó con ingenio. Pero aparte de esto, obtuvo una fuerza y un afecto impresionante sobre los $5,000 millones de capital estimado de los comensales presentaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan dedujo al orador de una ventana apartada, donde balanceaba las piernas en un alto e incómodo asiento. Hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda la impotencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un truss de acero inimitado de patrones de la empresa de galletas, cables y flages, azúcar, goma, whisky y aceite y goma de mascar. John W. Gates, el apostador, se había urgido y a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Morville y Jim, mayoristas de Chicago que habían infusionado la fosfera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Elbert H. Garley, el sacrosanto abogado del Estado, quiso traerlo a su terreno, mas no llegó a ser bastante grande como para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schnuback elevó a J. P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenios. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas, a veces eficientemente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo del mundo del acero gracias a los artilugios de aquel Gorman pirata en los negocios John Westgate. Este había formado ya que la American Steel and Grid Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. Pero al lado del gigantesco Struve Vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 50 y 33 accionistas, estas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podrían combinarse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella a la organización de Carnegie y Morgan, lo sabían. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de esquivo Kansley había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan, entreteniéndose de sus negocios, cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes. El mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseo de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada uno de sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba en venderle acero en bruto a esas compañías y
y a las dejaban que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora, con String como jefe y lugarteniente capaz, planeaban arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución de su problema de combinaciones en el discurso de Charles Erin. En Tours sin carne, el gigante no sería ningún Tours, sino el pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schnorr en aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia, que no la solicitud, de que el vasto imperio Carney podría llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, la reorganización de áreas de eficiencia, la especialización de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo de las propiedades florecientes, de ahorros con el tráfico de mineral bruto, de ahorros con los departamentos directivos y administrativos de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, le dijimos los bucaneros que había entre ellos, donde estaban los errores de su piratería habitual. Los propósitos, suponía él, habían sido creados monopolitos, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio con su estilo encapechano. Schnoor condenó este sistema. La estrechez de miras de semejante política, dijo a su auditorio, decidiría que el hecho que se restringa el mercado en un momento en el que todo pugnaba a la expansión, abartando el costo del acero, explicó. Se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos del acero y se captaría una base considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no se supiese, Schwab era el apóstol de una moderna construcción masiva. Así acabó la cadena de la Universe Club Morgan. Se fue a su casa para pensar que las predicciones del proceso Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio sudérmico para Weir Andrew Carney, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana dirigir el festín de razonamientos de Schwab. Le había puesto delante. Cuando se aseguró que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante tímido. Al señor Carney, le dijo Schwab, quizás no le alegrará mucho descubrir que el residente de su conglomerado de empresas habían estado coqueteando con el emperador de Strantree. El barrio de Carney había resuelto no pisar jamás. Entonces John W. Gates se habría que hacía el intermediario de Morgan, y Schnorr sugirió que si Morgan estuviera casualmente de paso por la Beer de Filadelfia, Morgan podría coincidir con el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de New York y presentó por la invitación del hombre mayor. Schwab viajó a New York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio a fin, fue planificada por Andrew Carnegie en la cena en honor a Schwab. El célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos de sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención en una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos de la beatitud. Pero Schwab acudió a la reunión de 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, presentaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que se consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan.
firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba en su socio aristocrático Robert Barcombe, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender el acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionarían nunca. Si él decidía que una compañía valía tanto, así era y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces, donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de sus amigos, que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desesperó. Solo quedaba una pregunta pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender? Preguntó. Puede intentarlo, repuso Schwab. Si usted consigue que venda, le prometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Cars? ¿Cuándo pediría? Schwab pensaba que unos $320 millones. ¿Cómo se efectuaría el pago? En acciones ordinarias o preferentes, en bonos, en efectivo. Nadie podría reunir $320 millones en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados prados de St. Andrews, en Wednesday. Andrew, envuelto en jersey, bien abrigado, y Charlie conversando en trivialidades para ejercitar el buen humor. Pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña de que Carney poseía cerca de ahí. Entonces, con el mismo poder de la convicción con que se había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés Carney. Carney estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo: muy bien, venderemos a ese precio. La cifra era de unos $400 millones y surgió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico del escocés, le decía arrepentido a Morgan: ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiese pagado, le respondió Morgan aimadamente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Haldane de Yard declaró que a menos que se regularicen los stewards el país tendría un emperador de Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa que Carney era, se explicó su trabajo para impulsar tan vigorosa las nuevas acciones hacia el público, que todo el exceso de liquidez, estimado por algunos de cerca de $600 millones, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos, de manera que Carney obtuvo los millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas, y todos los muchachos, desde Gates a Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. La riqueza empieza con el pensamiento. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que proporciona la organización hernos de acero que aportaban la estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la United States
Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa, después de haber surgido a la existencia legal, fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que un valor aumentado de las propiedades adquiridas por la incorporación se incrementó en unos 600 millones de dólares, pero en la mera transición de la consolidación bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, sumada a la fe con la que contagió a J. P. Morgan y a los demás, habían dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por la sola idea. La United States Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de este modo que los 600 millones de beneficio de la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza en forma de un pensamiento. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe eliminada las limitaciones. Recuerda esto cuando esté listo para negociarte a la vida, si lo que usted desee es precio por haber pasado por ella.